lugar, agradecer como siempre a la Sociedad Española de Aterosclerosis que siga apostando por los webinars de los diferentes grupos de trabajo. En segundo lugar, agradecer como siempre a Carmen su gran profesionalidad y su apoyo, que sin él creo que sería imposible realizarlos. Al presidente de la sede, por supuesto, y a toda la junta directiva. Y hoy tenemos el placer de tener la webinar del grupo de diabetes. Comoderará conmigo, yo modero con él, con el doctor Díaz, de la Unidad de Lípidos y Riesgo Cardiovascular del Complejo Hospitalario de Coruña, y contamos con dos excelentes ponentes, un endocrino, el doctor Goday, que ahora pasará José Luis a presentarlo, y la doctora Quero, nefróloga del Hospital de Belviche. Yo, para no perder más tiempo y poder hacer la presentación, José Luis, pues le paso la palabra al doctor Díaz, y agradecer ya a los participantes que se han conectado a la webinar, y espero que sean muchos más a lo largo de breves minutos. Pues paso la palabra al doctor Díaz. Adelante. Gracias, doctor Trías, gracias, Ferran. Y bueno, primero, enhorabuena por tu liderazgo en el grupo de diabetes de la SEA y por la organización de este seminario, y eso, pues agradecerte la coordinación contigo de esta webinar. Pues nada, lo decías tú, vamos a hacer dos presentaciones muy interesantes de la mano de dos expertos, de dos colegas muy relevantes desde el punto de vista de la diabetes, desde la endocrinología, el doctor Albert Goday, y desde la nefrología, la doctora Quero Ramos. El primero de ellos desde su experiencia no solo asistencial, sino también en el campo de la investigación y de la docencia, nos hablará sobre el peso del adipocentrismo en la diabetes mellitus, y posteriormente, sin solución de continuidad, la doctora Quero Ramos un poquito irá desde la teoría a la práctica, abordando las terapias en la enfermedad renal crónica. Para no perder más tiempo, pues pasamos ya, si os parece, a la primera presentación de la mano del doctor Goday. Disculpar porque no tengo el fondo de SEA, pero mi corazón está con vosotros, pero no, la aplicación no me ha permitido poner el fondo de pantalla. Bueno, pues vamos a hablar del adipocentrismo. Sabemos que la obesidad juega un papel fundamental en el desarrollo de diabetes, y el estudio de Frank Hu, muy elegante, de enfermeras americanas, nos mostraba cómo un IMC 15 años antes pronostica la posibilidad de tener diabetes. Mayor IMC, mayor probabilidad de diabetes. Por tanto, estos puntos de corte aparentemente matemáticos simplistas son muy predictivos de diabetes. Además, en el momento de la prevalencia de diabetes, vemos que en el estudio diabetes.es que pudimos hacer con Federico Soriguer, vemos que claramente IMC de 25, de 30, de 35, de 40 marcan grandes diferencias en prevalencia de diabetes tipo 2, estos datos en España. Y por tanto, si sobrepeso y obesidad afectan a 2/3 de los adultos o a una cuarta parte de los adultos en España, cuando esto lo traspasamos a diabetes, obesidad es mucho más mayoritaria en la diabetes tipo 2. Y además de predisponer a diabetes, de estar íntimamente asociada a prevalencia de diabetes, la coexistencia de obesidad aumenta el riesgo de ictus en un 33%, de enfermedad coronaria en un 49% o de mortalidad por cualquier causa en un 71%. ¿Qué podemos hacer para incidir sobre obesidad y diabetes? Pues el estudio DIRECT, un estudio de una dieta de muy bajo contenido calórico pagada por el sistema público de salud en Inglaterra, el National Health Service, demostró que realmente una intervención intensiva conseguía perder peso y conseguía una remisión de la diabetes del 46% de los casos, perdiendo peso intensamente. Y que esta pérdida de peso está directamente relacionada con la probabilidad de hacer remisión de diabetes, de forma que cuando se pierde más de un 15% de peso, la prevalencia de la remisión de diabetes tipo 2 es muy alta. Desafortunadamente, y este es la gráfica de dropouts, es difícil mantener dieta a largo plazo, y veis que en el ensayo clínico en Inglaterra, pues el porcentaje de individuos que abandonan
el ensayo y por tanto que recuperan peso es nada despreciable. En otro campo, en el campo de las dietas de muy bajo contenido calórico y cetogénicas, hemos aprendido que realmente a mayor pérdida de peso, más descenso de hemoglobina glicada. Es decir, que el grado de control metabólico está íntimamente relacionado con la capacidad de perder peso. Y esto lo vimos en una situación nada habitual como son las dietas cetogénicas en diabetes tipo 2 y nos incluyeron en este metaanálisis y se veían estas correlaciones de mayor disminución de glicada a mayor conseguir mayor pérdida de peso. Y yéndonos al extremo de la bariátrica, sabemos que en la bariátrica en que hay estos enormes pérdidas de peso, mejora claramente, rápidamente la resistencia a la insulina y la bariátrica ha demostrado absoluta superioridad en el control de la diabetes tipo 2 respecto al tratamiento convencional. Pero obviamente no podemos operar a todas las personas con diabetes tipo 2, ni todas las personas con diabetes tipo 2 tienen un grado de obesidad suficientemente grave como para pasar en una cirugía. Aún así, a nivel de experimental o de prueba de concepto, es interesante que en el registro de cirugía bariátrica sueco, el más clásico, la cohorte de bariátrica respecto a la cohorte convencional, con muchos años de seguimiento, este registro tiene más de 20 años, demostró que había una clara diferencia de incidencia de complicaciones microvasculares y menor diferencia de complicaciones macrovasculares, aunque en estudios más recientes sí que se ha demostrado disminución de morbimortalidad cardiovascular. Bueno, así estábamos, la importancia de obesidad en diabetes, la importancia de una pérdida de peso drástica con unas dietas alejadas de la práctica clínica, como es una very low caloric diet o la cirugía bariátrica, y en eso, pues nuestra margen de actuación estaba en que con dieta conseguimos una pérdida de peso del 2-5% y con fármacos conseguíamos una pérdida de peso del 5, el 6, el 8%, y a partir de ahí mandaban los cirujanos con su absoluta potencia o capacidad de curar personas. De forma que para nosotros una pérdida de peso de un 5% era un éxito terapéutico. Nos dábamos por satisfechos si conseguíamos perder un 5%. Y era impensable perder más de un 10%, más de un 15% de peso con dieta, con fármacos, y imposible perder un 20%. Sería un sueño olímpico de un debutante en atletismo. Y ahí llega semaglutida. Los estudios de este análogo de GLP-1 de frecuencia semanal y de mucha más potencia de acción que liraglutida o de los previos o el senatida, demuestra semaglutida en diabetes tipo 2 consigue una pérdida de peso del 10% o más del 10% e incluso un porcentaje importante de individuos con semaglutida 2,4 en diabetes tipo 2 llegan a perder más de un 20% o más de un 15%. Para nosotros, los que ya no tenemos ni canas, soñar con un fármaco que hiciera perder más de un 5%, un 8% de pérdida de peso era impensable hace 2 años. Y la irrupción de SEMA lo ha conseguido. Y como no podía ser de otra forma, un 5% pierde más de un 15% de peso. Esta pérdida de peso conlleva una disminución drástica de glicadas y un porcentaje muy importante de individuos llega a glicadas de remisión de diabetes, con SEMA perdiendo peso. Y tenemos que tener en cuenta, aquí están los diferentes estudios de semaglutida en obesidad, en diferentes circunstancias, que la diabetes tipo 2 siempre es el perdedor en los ensayos clínicos de pérdida de peso con fármacos para perder peso para la diabetes. Es decir, una persona con diabetes tipo 2 en los ensayos clínicos de estos fármacos que tienen indicación para diabetes tipo 2 y para obesidad siempre pierden menos peso que una persona sin diabetes. De forma que SEMA, en diabetes tipo 2 la media es una pérdida de peso de 10 kilos y en obesidad es en 16-18 kilos perdidos. Pero aún así es muy importante esta pérdida. ¿Y qué ha pasado con SEMA oral?
Pues la sema oral, este interesante experimento dirigido a conseguir que un péptido se absorba por vía oral, algo impensable hasta hace poco, con estas formulaciones, inhibiendo el pH, etcétera, pues consiguen que hasta un 47% de pacientes diabéticos tipo 2 pierdan más de un 5% de peso. Aquí tenéis en azul las diferentes ensayos clínicos de sema 14 miligramos, que es la dosis más alta comercializada en diabetes tipo 2, en monoterapia, frente a EMPA, frente a SITA, frente a liraglutida. Frente a la liraglutida es más potente sema oral que liraglutida, o en enfermedad renal, Pioneer 5, o en el Flex Pioneer 5. Y hasta ahora yo me esforzaba en decir que la sema oral solo está indicada en diabetes tipo 2 y está indicada en diabetes tipo 2 y no se debe utilizar en obesidad, porque no tiene indicación para obesidad y no había ningún ensayo clínico para obesidad. Iba a decir esto con un volumen más alto en esta charla, pero la semana pasada aparece la nota de prensa de Novo Nordisk, de Oasis 1, que es semaglutida oral en obesidad, utilizando 50 miligramos vía oral, y demuestra que consiguen una pérdida de peso brutal, y más del 84% de los individuos pierden más de 5% de peso, y la pérdida de peso media es del 17%. Es decir, sema oral a dosis de obesidad que en el ensayo clínico no sostuvieron de nada y calcularon 50 miligramos de sema oral, una dosis muy superior a la de diabetes tipo 2 oral, consiguen pérdidas de peso similares a sema subcutáneo. Esto va a revolucionar el mundo de la obesidad, sin lugar a dudas. Y dulaglutida, pues dulaglutida ha sido una extraordinaria herramienta terapéutica en diabetes tipo 2, y en España está comercializada en 1,5 miligramos, la dosis máxima es 1,5, y es interesante este estudio que compara 1,5 con 3 y 4,5, y todos los agonistas GLP-1 es cuestión de dosis, más dosis, más efecto. 3 miligramos y 4,5 miligramos de dula consiguen más efecto que 1,5. De forma que algunos pacientes que con 1,5 han respondido pero se quedan cortos, ya a media semana ya no tienen aquellos efectos, realmente sería muy beneficioso. Desafortunadamente, Lilly no va a comercializar 3 y 4,5, a diferencia de lo que ha pasado en Francia o en otros países de Europa, porque tiene otras cosas pendientes que van a ser muy, muy, muy interesantes. Aquí veis la pérdida de peso con dula 3 y 4,5 versus 1,5, que es el que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra práctica clínica desde hace 2 años. Muy bien. ¿Cuál es el futuro del tratamiento de la diabetes tipo 2 y obesidad? Mira, el futuro es de estos péptidos que sabemos que actúan a nivel intestinal y que se modulan con la ingesta, ir combinando diferentes péptidos para jugar con el efecto que tienen sobre el brown adipose tissue, sobre el acúmulo de grasa, sobre los lípidos, sobre leptina, sobre saciedad, sobre secreción de insulina. De forma que diferentes combinaciones de un péptido a otro consiguen resultados muy interesantes, tanto antiobesidad como antidiabetes. Y el primero de ellos ha sido tirzepatide. Es un agonista de 2 receptores, de GLP-1 y de GIP. ¿Y qué pasa con tirzepatide? Sema revolucionó nuestro mundo, Tirce ya lo ha afortunadamente. En diabetes tipo 2, en que la pérdida de peso siempre es menor que en obesidad, Tirce a 15 miligramos consigue pérdidas de peso medias de 11 kilos, superiores a 12 kilos, 12,4 kilos en diabetes tipo 2, y en este estudio comparado con sema, superior a sema en este estudio que hizo un primo de Ferran, ¿no, Ferran? El JP Frías debe ser pariente tuyo, ¿no? Me imagino, el primo de América. Y como no podía ser de otra forma, pues la glicada también baja drásticamente, llega a niveles de no diabetes. Un 80% de individuos con 15 miligramos de Tirce llegan a glicadas de menos de 6,5 y un 46% de menos de 5,7%. En tratamiento de diabetes tipo 2 con obesidad. Esto nos lo explican hace 4 años y no nos lo creemos, ¿de acuerdo? Y la pérdida de peso del 15% en el 36% de los individuos.
Esto es el SURPASS-2. Y bueno, dice Alberto, ¿quieres explicar algo de líquidos? Pues nosotros nos dedicamos a esto. Pues obviamente estas pérdidas de peso tan drásticas se acompañan de pérdidas de peso, de pérdidas de descensos muy importantes de triglicéridos, de VLL y aumentos de HDL colesterol interesantes. Aquí los veis, del 6, del 7 con dosis máximas, y también con esto pasa con SEMA. No he enseñado los resultados del perfil lipídico de semaglutida, pero yo creo que son en general parecidos a esto. Y añadida glargina, en ese campo más difícil que es el diabetes tipo 2 insulinizada, pues mirar cómo respecto a placebo baja el peso en individuos insulinizados, en que es muy difícil bajar peso, y bajar peso alegremente, hasta 10 kilos, y esto se acompaña de descensos muy importantes de glicada, de hasta 2,5 puntos, y de sin una sobredosificación de insulina. Aquí veis la dosis de glargina en este caso, publicada en el 2022 en JAMA. Pero estas combinaciones, este Tetrix de diferentes péptidos intestinal, tiene infinitas combinaciones. De forma que agarraros, porque si combinamos GLP-1 y un análogo de amilina, CagriSema, un agonista de receptor doble, cagrilintida es un análogo de la amilina y es parecido a pramilitina, que no está comercializada en España, pues por los efectos de disminuir apetito, disminuir el vaciado gástrico y aumento de secreción de insulina, tiene efectos muy interesantes. Y estos estudios están publicados en Lancet en el 21. Mirad las pérdidas de peso con CagriSema, de 17% respecto al basal, con dosis altas de CagriSema. Y hay más combinaciones, más combinaciones. ¿Qué hacemos si combinamos GLP-1 con péptido YY? Esto es algo que aprendimos el mazdutide, los nombres son difíciles, ya os lo aviso. Pues esto lo aprendimos en bariátrica, en que ¿por qué se curan o hacen remisión la diabetes tipo 2 en bariátrica? Aumenta mucho el péptido YY y también GLP-1, las hipoglucemias post-bariátrica. Es el pasarse de frenada de la diabetes, por así decirlo, ¿no? Hablando muy coloquialmente. Pues mirar lo que consigue este péptido. Unas disminuciones de la ingesta muy importantes y unas pérdidas de peso del 12%. Con mazdutide, que es un análogo de GLP-1 y de glucagón semanal, que está en el pipeline del INE. Y vayámonos a otro lado. Dejemos los péptidos intestinales y vayamos al tejido muscular. Va a ser una nueva diana también. Bimagrumab, un anticuerpo monoclonal que evita que se había pensado que sería interesante para la sarcopenia, pero que tiene efectos muy interesantes en pérdidas de peso, publicado en los estudios iniciales en JAMA. De forma que si nuestra eficacia terapéutica nos queda muy abajo y llegamos al 5% o 10% de pérdida de peso en obesidad o de diabetes tipo 2 de obesidad, ahora realmente tenemos fármacos que nos hacen llegar mucho más arriba y estamos arañando o probablemente comiendo el campo al que antes reservábamos simplemente para la bariátrica. Y ahí hablamos solo de diabetes tipo 2 cuando hablamos de diabetes en obesidad. Pues para acabar, permitirme daros una pincelada de diabetes tipo 1 y obesidad. Sabemos que el índice de personas con diabetes tipo 1 está aumentando año a año, y esto quizá es paralelo al aumento de la obesidad en nuestro medio. Los diabéticos tipo 1 pues, experimentan los mismos cambios que otras poblaciones. Pues hace poco pudimos categorizar en 6.000 personas en el registro de atención primaria de Cataluña qué porcentaje de personas con diabetes tipo 1 tenían obesidad. Y el 18% de los diabéticos tipo 1 en Cataluña tienen obesidad. Y obesidad mórbida el 1% y obesidad grado 2 el 3%. Y esto curiosamente no afecta al grado de control metabólico. Y cuando vamos a ver en las variables, sí que afecta a presión sistólica, presión diastólica, HDL menor, prevalencia de dislipemia registrada y de hipertensión registrada, tanto en menores de 40 años como en mayores de 48 años, y también de insuficiencia renal crónica.
de forma que la obesidad en diabetes tipo 1 tiene una influencia clara sobre los mecanismos asociados a diabetes tipo 2. Esta diabetes es dual y por tanto tendrá los inconvenientes de los dos tipos de diabetes. Y cuando estratificamos por los diferentes casos de categorías de obesidad, vemos que todas estas variables tienen una progresividad clara. De forma que, ya para acabar, realmente se ha abierto una puerta muy importante en el campo de la diabetes tipo 2 y la obesidad, pero que nos plantea incógnitas que yo no sé contestar ahora mismo. Tendremos fármacos muy efectivos que estarán próximamente disponibles, IRCE final de año, principios del año que viene, Perguisema no lo sé, Semara la tenemos con otra indicación, que tenemos muchos otros futuros fármacos, nos espera un futuro apasionante, hay vidilla. ¿Y dónde quedará el tratamiento del estilo de vida? ¿Nos olvidaremos de los estilos de vida si tenemos fármacos tan potentes? Y es tan difícil el estilo de vida. Podemos decir bajito, pero es difícil. Estoy en Predimed, MedPlus, y cuesta mucho. A 6 años mantener aquella pérdida de peso y también. Pérdidas de peso cercanas o superiores a la cirugía van a desmontar los algoritmos que teníamos de derivación a cirugía bariátrica. Pero si son tratamientos crónicos, ¿cuánto vamos a mantener estos tratamientos? Cuando no tenemos ninguna duda en mantener un hipolipemiante o un hipotensor, pero hay muchas dudas en mantener un tratamiento para algo tan despreciable que depende de la falta de voluntad de la persona. La persona con obesidad y diabetes lo único que tiene es falta de voluntad, no tiene una enfermedad para algunos gestores de la sanidad o también para sanitarios de otras especialidades. Y se financiarán. Si tenemos en cuenta que sustituiría el tratamiento de otras comorbilidades, pues todo esto queda en el aire. Yo no lo sé contestar, sin lugar a dudas que no. Muchas gracias por vuestra atención. Doctor Goday, yo le felicito y nos ha llenado usted de sabiduría de nuevo. Realmente yo creo que usted ha dado la clave en una cosa muy importante, que es el cambio en la sociedad, ¿no? Si el diabético tipo 1 ya es diferente a lo que era antes, y luego pues también abrir un campo en el que se financiará esto, la obesidad de una vez por todas se considerará como algo que hemos de tratar y algo que hemos de evitar hacia la diabetes, ¿no? Como decía el doctor Díaz, sin solución y continuidad, ahora tenemos a la doctora, luego haremos preguntas, evidentemente han quedado muchas en el tintero. Pasamos la palabra a la doctora Quero, de la Unidad de Diálisis y Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria del Servicio de Nefrología Hospital Universitario de Belviche. Además es profesora asociada del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Barcelona, y ella nos dará pistas sobre el nuevo tratamiento de la insuficiencia renal crónica y de mucha teoría que hay, pues que nos dé una luz también a la práctica, ¿no? Adelante, doctora Quero. Muchas gracias también por la oportunidad de explicaros un poco, ¿no?, estas novedades sobre novedades que ya llevan un tiempo dando vueltas, ¿no?, sobre la enfermedad renal y todas estas terapias que para nosotros pues están dando muchísima luz, ¿no?, porque después de muchísimos años en los que solo podíamos hablar de IECAS o ARA2 como tratamiento para la enfermedad renal, ahora por fin podemos hablar pues de nuevas terapias, ¿no? La verdad es que la charla la he estratificado en estos puntos. Es una charla que es muy práctica. Básicamente sí que quiero que llegue el mensaje del porqué de estos nuevos fármacos, la importancia de estos nuevos fármacos en la enfermedad renal y un poco cuáles son los objetivos. De hecho, acabaré con un caso clínico un poco porque hay veces que nosotros nos encontramos los nefrólogos que con estos fármacos hay veces que se retiran, ¿no?, en situaciones pues que es normal, ¿no?, que igual hay dudas, pero también quiero explicaros un poco el caso clínico para que veáis un poco nuestro punto de vista y para acabar unos mensajes para llevar a casa. Entonces, a pesar de que parezca como un poco básico, perdonad un segundo, que a ver si puedo quitaros de aquí del lado, que si no, no veo la mitad de diapositiva. Bueno, aunque parezca muy práctico, o sea, una cosa como muy, muy básica, sí que quiero empezar explicándoos un poco la definición y el diagnóstico de la enfermedad renal, porque para nosotros es fundamental, ya que cuando hablamos de la enfermedad renal, la definición
viene dada porque se caracteriza por la presencia de un filtrado inferior a 60 y o la presencia de marcadores de daño renal, la cual cosa para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Pues porque los marcadores del daño renal, entre ellos se encuentran la albuminuria, la hematuria y también alteraciones histológicas o de pruebas de imagen, pero la albuminuria, no sé si se nota, pero está marcada en negrita porque ahora entraremos un poco más en materia, pero la albuminuria, aparte de ser parte de esta definición, de este criterio diagnóstico de la enfermedad renal, es parte importante en cuanto al factor pronóstico. Entonces, como la definición se basa básicamente en el filtrado y en la presencia de estos marcadores para el diagnóstico que necesitamos, pues calcular básicamente el filtrado glomerular. Una pincelada, simplemente recordar que la relación entre creatinina y filtrado no es una relación lineal, ¿vale? La misma alteración de creatinina, cuando estamos hablando de un paciente con una creatinina de 88 que pasa a 128, supone un cambio de filtrado mucho más importante que en un paciente que presenta una creatinina mayor, que sube estos mismos 40 puntos. Y es básicamente, pues, se debe a la gráfica de que la relación entre creatinina y filtrado glomerular no es una relación lineal. Y en segundo término, aparte de calcular el filtrado para diagnosticar la enfermedad, necesitamos el cálculo de la albuminuria. Insisto mucho en la albuminuria, ¿por qué? Pues porque, como os digo, aparte de diagnóstico es un factor pronóstico, ¿no? Como sabéis, cuando clasificamos la enfermedad renal, aparte de por filtrado, también la clasificamos por presencia o no de albuminuria. Utilizaré los miligramos por gramo como referencia, como unidad de referencia, porque es la que se utiliza en la mayoría de centros, tanto de atención primaria como de muchos hospitales, para hablar del cociente albúmina-creatinina, que es la técnica que utilizamos habitualmente para medir esta albuminuria. Entonces, es importantísimo pensar en la progresión y en la derivación. La albuminuria, insisto, no es solo un marcador diagnóstico, sino también pronóstico. La tasa de progresión para nosotros es muy importante saber cuando un paciente presenta riesgo de progresión de la enfermedad renal, ya que a partir de los 40 años hay una progresión o un descenso de este filtrado que se considera que es fisiológico. A partir de los 40 años, si perdemos 1 mililitro por minuto al año, se considera que es fisiológico. Y es verdad que en los pacientes diabéticos este dato es un poco diferente. Este descenso esperado o fisiológico, por decirlo de alguna manera, se considera que es normal cuando va de 2 a 3 mililitros por minuto, pero cuando este filtrado se reduce más de 5 mililitros por minuto año, se considera que hay progresión de esta enfermedad renal. Y aquí básicamente este es el cuadro de clasificación de las guías KDIGO, tanto en cuanto al filtrado glomerular como a la albuminuria. Para nosotros muchas veces es más importante la albuminuria, como os digo, por el riesgo de progresión que nos está traduciendo, que no el filtrado glomerular. En general, cuando consideramos que tenemos que hacer el seguimiento, pues es lo que intento ¿no? Explicaros, sobre todo esta albuminuria, evidentemente pacientes que presentan filtrados bajos, pero sobre todo que presentan albuminurias importantes. Y por esto consideramos a población de riesgo, básicamente a población, población añosa, que es hipertensa, que tiene diabetes tipo 1 de más de 5 años o diabetes tipo 2, que tienen un IMC elevado, que tienen obesidad, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedades obstructivas o tratamientos con nefrotóxicos. Y en caso de cribaje normal, de hecho, se recomienda este cálculo de albuminuria de forma anual en esta población. ¿Y por qué? Pues porque un poco las estrategias terapéuticas en cuanto al manejo de la enfermedad renal van por aquí. Básicamente lo que intentamos nosotros es controlar los factores de riesgo de progresión de la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Estos factores de riesgo, el principal es la albuminuria, pero también entre ellos tenemos el control glucémico, el tensional, la obesidad, de la que ya hemos hablado, ¿no? Y la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Entonces, nosotros aquí, a pesar de que es muy difícil el cambio, ¿no? Los cambios de estilo de vida, sí que es el primer escalón terapéutico. Nosotros seguimos recomendando como primer escalón terapéutico pues intentar hacer una dieta pues equilibrada, intentar hacer una dieta hiposódica, ¿no? Según nos recomiendan las guías KDIGO, una dieta baja en grasa. Es verdad que el consumo de proteínas con los pacientes con enfermedad renal es controvertido, ya que años atrás sí que se recomendaba una restricción del consumo de proteínas, que cada vez se está recomendando menos. Simplemente se recomiendan aquellos pacientes que tienen enfermedades renales crónicas más avanzadas y evidentemente pues un aumento de la actividad física. Pero hay un segundo escalón, que es en el que me quiero centrar, que es básicamente pues un escalón terapéutico, ¿no? Este escalón terapéutico que básicamente va dirigido a intentar controlar pues estos factores de riesgo de los que os hablo.
Entonces, para explicaros un poco las estrategias terapéuticas, las he englobado en 3 grupos. El primero, a pesar de que sea un antiguo conocido, es un antiguo amigo, entonces también tengo que comentarlo como primer tratamiento. Los pacientes que tienen enfermedad renal y sobre todo que presentan albuminuria e hipertensión, el primer tratamiento que tenemos es el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Aldosterona con los YECAS y ARA2 lo que conseguimos es una vasodilatación de esta arteriola eferente y conseguimos una reducción de la presión intraglomerular y con esto conseguimos, aparte de un mejor control tensional, una reducción de la albuminuria por este descenso de la presión del glomérulo. Entonces, el bloqueo del sistema renina-angiotensina se considera que es el tratamiento antihipertensivo de elección y está recomendado en pacientes, según las guías CADIGO, en pacientes con diabetes tipo 2, hipertensión y albuminuria. Una cosa importante es que tenemos que darlo a dosis máximas toleradas y que se tiene que valorar su uso a pesar de que el control de tensión sea normal en todos los pacientes que presentan albuminuria, porque como os digo, baja esta presión intraglomerular, que es el objetivo principal en los pacientes con enfermedad renal. ¿Y cuál es su principal ventaja? Pues que nos da una protección sobre todo renal, pero también cardiovascular. Entonces sí que tenemos que vigilar, ¿no?, con estos fármacos. Como sabéis, al iniciar los fármacos tenemos que hacer una analítica de control a las 2-4 semanas después del inicio del fármaco, porque hay pacientes que pueden presentar reducción del filtrado glomerular e hiperpotasemia, alteraciones del potasio. Sí que se recomienda retirar el fármaco si hay una reducción del filtrado que sea superior del 30%, pero no en otros casos. ¿Vale? Y tenemos que vigilar el riesgo de hiperpotasemia, pero siempre que se produzca hiperpotasemia en este grupo de pacientes hay que valorar antes, iniciar un quelante, intentar mantenerlo e intentar manejarlo siempre que sea posible. Siempre que se descarten pues, otras alteraciones como una estenosis de la arteria renal, que sí que nos podría obligar a retirarlo en pacientes estenosis de la arteria renal bilateral. Y evidentemente también tenemos que recordar el hecho de tenerlo temporalmente en situaciones de hipovolemia e hipotensión que nos podrían justificar empeoramientos de la función renal. En segundo lugar, os quiero hablar de los ISGLT2, que yo ya casi que los considero también, no sé si viejos amigos, pero muy amigos, y ya desde hace unos años, ¿no? Como sabéis, los ISGLT2 pues, han sido para nosotros una revolución, ¿no? Sí que es verdad que son fármacos que surgieron, bueno, que son glucosúricos, ¿no?, y que son hipoglicemiantes, pero sí que se ha demostrado su importante papel en los pacientes con enfermedad renal. De hecho, los factores de riesgo que controlamos con los ISGLT2 en general, básicamente os pongo la albuminuria en negrita porque ha sido para nosotros la causa de que sea la gran revolución. Evidentemente la importancia del control glucémico, a pesar de que es importante saber que en los pacientes con enfermedad renal este control glucémico la importancia sobre el control glucémico es relativa, ya que cuando el filtrado es muy reducido tienen el poder glucosúrico está también reducido y entonces su poder hipoglicemiante es un poco menor, ¿vale? Y también nos ayudan en el control tensional de forma indirecta. Entonces, como sabéis, es el tratamiento antidiabético de elección, pero en los pacientes con enfermedad renal, pero no es tanto como antidiabético, sino, insisto, en las últimas guías CADIGO que se publicaron en 2022. De hecho, se hizo una publicación que fue un poco habitual, porque se hizo 2 años después de la publicación de las guías anteriores, y el hecho de hacer esta actualización de las guías fue básicamente para mover el uso de los ISGLT2 y recomendarlos en primera línea. ¿Por qué? Pues porque no solo eran fármacos hipoglucemiantes para la enfermedad renal, sino que básicamente son fármacos que nos cambian el pronóstico de la enfermedad y el pronóstico del paciente, evidentemente. Entonces, se recomiendan en pacientes que presentan filtrados glomerulares por encima de 20, según nuestras guías. Ya sabéis, hay grandes estudios de los que ahora os hablaré, bueno, en una diapositiva he intentado resumirlos todos, ¿vale? Hay grandes estudios que es verdad que cada estudio utiliza un filtrado glomerular como punto de corte, pero nosotros como nefrólogos lo que recomendamos es todos los pacientes que presenten filtrado glomerular por encima de 20 con o sin albuminuria, pues se podría empezar el fármaco. Se debería empezar el fármaco, no se podría. Entonces, tanto en pacientes, aquí pongo diabetes, tanto diabéticos como no diabéticos, ¿no? Como sabéis, en las últimas novedades ya están aprobados también su uso en pacientes no diabéticos con albuminuria.
Una cosa que es importante es que la mayoría de ellos no requieren titulación de dosis, ni dapagliflozina ni empagliflozina requieren titular. Canagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica los utilizamos a dosis de 100 miligramos. Y su acción, el punto fuerte de este grupo de fármacos es básicamente la protección renal, como os decía, la reducción de esta albuminuria y una tasa de reducción tanto del filtrado como de eventos renales. Se redujo un tanto por ciento, o sea, se redujo de manera estadísticamente significativa a los pacientes que requirieron inicio de tratamiento renal sustitutivo, que es lo que quiere decir con eventos renales, y también la muerte por causa renal y muerte cardiovascular. Entonces sí que tenemos que vigilar, ¿no? Con este grupo de fármacos, hay que tener algunas consideraciones, pues sí que hay que hacer un control analítico a las 2-4 semanas después del inicio del fármaco. Es cierto que también, un poco extrapolando datos de lo que se dice de los YECAS y ARA2 desde hace años, sí que tenemos que vigilar esta reducción del filtrado, que sabemos que pasa, que de hecho se considera que cuando hay estas reducciones, cuando se sabe que es más potente el fármaco en ese paciente y está siendo más potente también para controlar la albuminuria, y siempre que no haya una reducción por encima del 30% podemos estar tranquilos. Si esta reducción es superior hay que vigilar y controlar, pero tampoco hay que retirar directamente, sino porque hay que ser consciente, ¿no? De los beneficios que nos da. Pues hay veces que hemos tenido que retirar, pero más adelante el valorar volver a introducir siempre que no haya una contraindicación absoluta. Otra cosa que es importantísimo y un poco en la línea de lo que os comentaba, ajustar diuréticos. Muchas veces nos damos cuenta de que, pues como sabéis, también tiene, por el efecto glucosúrico y natriúrico, tiene un efecto osmótico sobre la orina y aumenta, o sea, tiene un efecto similar al de un diurético. Entonces nosotros muchas veces lo que tenemos que hacer es reducir los diuréticos para que el paciente no esté hipovolémico, que podría justificar esta reducción también del filtrado más marcada. Otra cosa importante para nosotros es mantenerlo hasta tratamiento renal sustitutivo. Es cierto que los estudios incluyen pacientes por encima de 20 el filtrado, pero nosotros, y en los estudios y nosotros lo que hacemos es mantenerlo hasta que el paciente no inicia el tratamiento renal sustitutivo, ya sea cualquier tipo de diálisis o trasplante, en el que no hay estudios, pero cada vez más se está generando evidencia en este campo. Y evidentemente también otra cosa importante por el mecanismo de acción, los ISGLT2, es cierto que a nivel hemodinámico es mucho más amplio, pero sí que se sabe que hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, no es simplemente el mecanismo, también hay una vasodilatación parcial de la aferente y no es solo una vasoconstricción de la eferente, porque hay de la aferente, perdonad, porque si no sería similar a un diurético, y también hay una bajada de la inflamación, ¿no? A nivel del glomérulo. Pero sí que es cierto que está el efecto hemodinámico, que lo conocemos, y como vasoconstrictor de la arteriola aferente en situaciones de hipovolemia, pues por diarreas, por vómitos, por una hipotensión muy marcada, por un cuadro de sepsis, hay que retirar el fármaco de manera temporal y es una cosa que es importante recordar. Entonces, como os decía, esta diapositiva es un poco el resumen, ¿no? De los grandes estudios, como sabéis, con los primeros que surgieron, los primeros ensayos clínicos con el EMPA-REC, el CANVAS y el DECLARE. Lo que vimos, ¿no? Lo que aprendimos es que había una reducción de los MACES y que había una reducción del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedad, con diabetes. Incluían la mayoría de los estudios pacientes con enfermedad renal, con filtrados de hasta 30 mililitros por minuto. Entonces, a raíz de aquí surgieron los estudios, ¿no? Los primeros hijos, por decirlo de alguna forma, en los que se analizaba, pues básicamente el riesgo de insuficiencia cardíaca, lo que se confirmó esta reducción del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y en estos estudios, como veis, ya empiezan a incluir cada vez más pacientes con filtrados más reducidos, filtrados de 20 mililitros minuto, y también empiezan a incluir pacientes no diabéticos, ¿no? Lo que vieron era que en todos estos estudios lo que se empieza a ver es que hay una reducción de la enfermedad renal crónica en los pacientes que están tratados con este grupo de fármacos, ¿no? Y en los últimos años pues se diseñaron estos otros ensayos clínicos también con tamaños muestrales increíbles, en los que básicamente sí que estaban enfocados en analizar, en estudiar la enfermedad renal, ¿no? Y bueno, recientemente se publicó el EMPA-KIDNEY, como sabéis. Entonces, con todos estos estudios lo que podemos ver es que sí que es cierto que utilizamos estos fármacos con filtrados cada vez más bajos. El EMPA-KIDNEY incluye pacientes con filtrados de hasta 20 mililitros por minuto, y es el primero que también incluye pacientes diabéticos y no diabéticos, que esto ya era algo que ya habíamos visto con el DAPA, pero que incluye por primera vez pacientes con y sin albuminuria. Y lo que vemos es, pues, básicamente es un resultado, o sea, una mejoría de los resultados a todo este nivel.
¿vale? Tanto de los MACES como del riesgo de insuficiencia cardíaca, como tanto de la albuminuria como de la reducción del filtrado glomerular en los pacientes. En segundo, esto me he equivocado, es el tercer lugar. En tercer lugar, haré una pincelada sobre los análogos del receptor del GLP-1. Ya nos ha hablado el doctor Goday y yo me centraré en el tema renal. Es verdad que para nosotros han sido como una segunda revolución. Yo llevo la unidad de diabetes y llevo también pacientes obesos con enfermedad renal, y también principalmente la obesidad, ya os lo he comentado, es uno de los factores de riesgo y uno de los factores pronóstico de los pacientes con enfermedad renal. La obesidad supone un aumento también de la albuminuria y, como ya os he dicho, es el principal factor de riesgo, de riesgo pronóstico, ¿no?, en cuanto a la enfermedad renal. Entonces, tratar la obesidad para nosotros es fundamental para bajar esta albuminuria y para bajar esta sobrecarga renal, ¿no? Entonces, en los pacientes con enfermedad renal, además, es cierto que, como aquí, aparte de la albuminuria, el control glucémico también lo podemos marcar en negrita en este caso. ¿Por qué? Pues porque los pacientes, los análogos del receptor del GLP-1 son tan potentes en pacientes con enfermedad renal como en los que no tienen enfermedad renal. No pasa como con los ISGLT2, que perdían esa potencia, ¿no?, de control glucémico. En este caso no la pierden, y también tienen son muy importantes para el control de la obesidad, ¿no? Entonces, podríamos resumir los estudios con los análogos del receptor del GLP-1 en que se tratan de un tratamiento antidiabético. Aquí sí que podríamos decir que es el antidiabético de elección en los pacientes con enfermedad renal. Cuando el filtrado está reducido, el antidiabético de elección sí que es el análogo del GLP-1. Entonces, está recomendado en todos los pacientes con enfermedad renal crónica que llevan tratamiento, porque es tratamiento, es la primera línea con ISGLT2 y metformina, o que no puedan utilizar alguno de ellos, o que estemos fuera de los objetivos con los fármacos. Aquí sí que tenemos que titular dosis. Se recomienda iniciar a dosis bajas e ir incrementando. Es cierto que los estudios en pacientes con enfermedad renal, hay estudios incluso publicados en pacientes con diálisis, y en algunos de los casos lo que sí que se ha descrito es mayor incidencia de efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal, y que hay que vigilar las dosis. Y en cuanto a lo que es la enfermedad renal, un punto muy fuerte de este grupo de fármacos es que se ha objetivado una protección a nivel renal. Una protección a nivel renal porque, aparte de la reducción de peso, lo que hemos visto ha sido una reducción de albuminuria y una reducción de la tasa de filtrado glomerular. Una reducción hemos visto que hay menos reducción de la tasa de filtrado glomerular a lo largo del tiempo en los pacientes tratados. Entonces, sí que es verdad que se recomienda, evidentemente está contraindicado combinarlos con los IDPP4. Muchos de nuestros pacientes llevaban, ¿no?, como tratamiento hipoglicemiante los inhibidores del DPP4, que siempre hay que cambiarlo, ¿vale? Es cierto que no hay estudios en tratamiento renal sustitutivo y están contraindicados en algunas situaciones que simplemente hay que tener en cuenta. Entonces, ya para acabar, simplemente quiero explicaros el caso clínico de Juan. Ya sé que es una cosa muy práctica, pero simplemente es un caso en el que nos encontramos habitualmente, y creo que es importante simplemente remarcar un par de detalles, ¿no? Juan se trata de un hombre de 69 años, es un exfumador, hipertenso de más de 10 años, que va en tratamiento con enalapril 10 miligramos e hidroclorotiazida de 12,5 miligramos, y no hace controles de tensión arterial habitualmente. Es un diabético conocido más o menos desde hace unos 4 años, que va con metformina 850 cada 8 y linagliptina. No tiene retinopatía ni polineuropatía diabética, no tiene antecedente de cardiopatía isquémica y tampoco de accidente vascular cerebral, pero sí que tiene claudicación intermitente. Es obeso y es un paciente que tiene hipercolesterolemia y está en tratamiento con simvastatina. Entonces, este paciente viene a la consulta, está relativamente algo hipertenso, eubolémico, es obeso y en la analítica lo que vemos es que tiene una enfermedad renal crónica, un filtrado de casi 38, un potasio correcto. Ya os he dicho, llevaba el IECA a dosis de 10 miligramos, no lleva el enalapril a dosis máximas, tiene un LDL muy correcto, ¿no? Esto es casi mentira, pero porque no me quería meter ahí. Tiene una glicada de 7,5 y una hemoglobina correcta.
Entonces le hacemos un estudio de orina, como a todos los pacientes diabéticos, ¿no? Bueno, de hecho con este filtrado no se debería hacer una vez al año, pero como mínimo una vez al año en todo paciente diabético según la población de riesgo. Y lo que vemos es que tiene un cociente de albúmina-creatinina de 720 miligramos por gramo y un seguimiento sin alteraciones. Le hacemos una ecografía renal en la que se muestran riñones simétricos, con correcta diferenciación, sin litiasis y un quiste simple. Pues nada que nos llame exageradamente la atención. Lo que sí que nos llama la atención es la albuminuria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El objetivo en este paciente, en este y en todos, ¿cuáles son los objetivos? Insisto, reducir la albuminuria, optimizar el control de tensión, mejorar el control glucémico y reducir el peso. Entonces, ¿haríamos cambios en el tratamiento habitual? Pues evidentemente sí. En primer lugar, las medidas no farmacológicas, no sé si teniendo mucha fe en ellas o no, pero siempre las recomendamos, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a las farmacológicas, lo primero es incrementar el IECA a dosis máximas toleradas siempre que la tensión nos lo permita. En este caso nos lo permitía, la tensión no estaba fatal, pero no estaba bien controlada. Lo primero es incrementar el IECA en alapril de 20 miligramos. Iniciar un ISGLT2. No podemos tener un paciente diabético ni no diabético en la consulta con enfermedad renal crónica y albuminuria. O sea, siempre que tengamos enfermedad renal crónica y albuminuria, independientemente de si es o no diabético, ya tiene que llevar un ISGLT2. Y un paciente diabético prácticamente ya, independientemente de si es albuminúrico o no, también debe llevar un ISGLT2 siempre que el filtrado sea superior a 20, tenemos que empezarlo. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues iniciar un ISGLT2 y por último cambiar este IDBP4, que en este paciente, un paciente joven en el que tampoco nos está dando un gran beneficio, lo ideal sería cambiarlo por el análogo del receptor del GLP-1 para intentar pues bajar el peso por si acaso las medidas farmacológicas no acaban de ser del todo útiles. Entonces, lo que vemos en el control, hacemos estos cambios, lo que nos encontramos en el control es que el paciente viene con un muy buen control tensional, con algo de hipovolemia, con signo de pliegue, tiene un peso que todavía, claro, hace prácticamente un mes, no ha bajado 1 kilo, no hay cambios todavía en el peso. Lo que sí que vemos en la analítica es que hay un empeoramiento de la función renal. Vemos que la creatinina de 158 micromoles por litro ha pasado a 200, 28 de filtrado, un potasio que es correcto y el resto no hay cambios destacables. En este paciente os pongo el caso simplemente para, por favor, pediros que sigamos con el tratamiento. Vemos que el cociente albúmina-creatinina baja, que no tiene un seguimiento con alteraciones. Ajustamos el tratamiento. Bueno, revisamos el tratamiento, sobre todo, no quitemos el ISGLT2. Ha reducido un 27%, pero no es por el número, no es por el valor del 27 ni por el 30, aunque hubiera sido un 32, tampoco le quitaríamos el ISGLT2. En este paciente, que lo vemos con tendencia a hipovolemia, le quitamos la hidroclorotiazida. Con la tiazida no estamos mejorando el perfil cardiovascular del paciente, ni la supervivencia, ni del paciente, ni la supervivencia renal. Por lo tanto, cambiamos esta tiazida y le añadimos, y le mantenemos el ISGLT2. Sí que es cierto que es importante siempre remarcar el tema de la hipovolemia, tanto con los IECAs como con los ISGLT2, pero en este caso básicamente lo que haríamos es esto. Entonces, los mensajes para llevar a casa, simplemente recordaros que la albuminuria es un criterio tanto diagnóstico de la enfermedad renal como uno de los principales factores de riesgo de progresión de la misma, que el principal objetivo del tratamiento es controlar estos factores de riesgo de progresión y, por tanto, estará basado en el bloqueo del sistema renal-angiotensina, porque reduce la presión arterial y glomerular, reduciendo la albuminuria, los ISGLT2, porque ya han demostrado numerosos estudios que reducen la albuminuria, la tasa de reducción del filtrado y los eventos renales, también los ingresos por insuficiencia cardíaca y la mortalidad, y los análogos del GLP-1 porque mejoran el control glucémico, reducen la albuminuria y la tasa de reducción del filtrado. Muchas gracias. Claro, con estos filtrados muchas veces uno tiene mucho respeto, ¿no? A poner o ver cómo va el filtrado. Yo le paso la palabra al doctor Díaz para que inicie las preguntas si quiere, o las inicio yo, José Luis, que hay 3 preguntas realizadas por los asistentes. ¿Cómo lo quieres? Si quieres, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí una pregunta del doctor Calero, Xavier Calero, para la doctora Quero. Algo ya de eso has comentado, de la falta de evidencia sobre todo, pero de vuestra actitud, y es preguntar si ISGLT2 en pacientes trasplantados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y tu dinámica, ¿no? En clínica. Sí.
La verdad es que bueno, yo creo que es un tema muy, muy interesante. En el paciente trasplantado, claro, al final todavía no es que nos preocupe más, pero nos preocupa muchísimo esta progresión. Entonces sí que hay empieza a haber estudios, no es que no haya ninguna evidencia, sí que hay estudios y es verdad que una de las principales cosas que daba un poco más de respeto, ¿no? Sobre todo al empezar a utilizarlos, es el tema de las infecciones de orina. Es verdad que los pacientes con enfermedad renal y que están trasplantados renales tienen una incidencia muy alta de infecciones de orina y de pielonefritis y suelen ser una de las complicaciones principales, pero es cierto que contraindicar un fármaco que mejora tanto la supervivencia del paciente como la supervivencia a nivel cardiovascular, necesitamos estudios que realmente nos digan que sí, que los tenemos que utilizar, pero los estudios iniciales, los que nosotros vamos haciendo también en los centros y demás, sí que nos indican que son fármacos seguros, que evidentemente si tenemos un paciente que vemos que hay un incremento del riesgo o que hay un incremento de los eventos de pielonefritis, sí que en este paciente probablemente tenemos que ser cautos y quitar el fármaco, ¿no? Pero si vemos que no hay un incremento de estas infecciones de orina, evidentemente es un fármaco que a nosotros nos va a seguir ayudando reduciendo la albuminuria. O sea que yo creo que no podemos decir sí a todos, pero sí que creo que es fundamental que sigamos en la línea de la investigación en los pacientes trasplantados y sobre todo es esto, que intentar que no nos tiemble mucho la mano, que es difícil, insisto, sobre todo al principio, pues a la mínima supongo que pues cada vez vamos, pues esto, ¿no? Vamos teniendo menos miedo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues al principio, a la mínima que veíamos una infección lo retirábamos, claro, echarle la culpa solo al fármaco es difícil, cuando ya digo, es una complicación muy frecuente en este grupo de pacientes, pero sí que es cierto que si vemos pues una tendencia que hay muchas más infecciones, lo lógico sería retirarlo, pero si no, tendríamos que mantenerlo. O sea que como mínimo nosotros sí que estamos bastante entusiasmados en este aspecto, vaya. Muy bien. Otra cuestión del chat también para la doctora Quero, y que es una cuestión recurrente, es el tema de las infecciones urinarias y de las infecciones fúngicas, ¿no? Bueno, un poquito la actitud general, un poquito sin entrar demasiado en profundidad, ¿no? Bueno, es complicado. Es verdad que si evidentemente le supone al paciente o sea, es esto, yo creo que hay que individualizar, porque haga alguna infección de orina, quitar un fármaco que te mejora el riesgo cardiovascular, es complicado. Es verdad que hay pacientes que realmente hacen muchas infecciones de orina, que son muy recurrentes, ¿no? Entonces, en ese paciente igual sí que hay que retirarlo. O retirarlo, yo alguna vez lo que hago es incluso retirarlo durante una temporada, poner el tratamiento, esperar a que el paciente esté recuperado y después probar a volverlo a poner. O sea, es incluso, no es decir lo retiro para siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que es una de las cosas que mi experiencia es que no lo tengo que retirar en tantos casos, pero que en algunos sí. Entonces yo creo que hay que individualizar mucho, sí. Muy bien. Hay que atacar al doctor Goday. Al doctor Goday, ¿eh? Hay que atacarlo, que está ahí agazapado. Yo tengo múltiples preguntas para él, pero bueno, tú, José Luis, también, supongo. Sí, no, empieza luego seguir. Una pregunta muy rápida al doctor Goday. ¿A usted le ha supuesto una decepción, y no quiero, una decepción el cambio porque ha habido fallo de stock de GLP-1 tan importante? ¿Le ha supuesto una decepción la sema oral? Bien, la sema oral es una apuesta muy, muy innovadora porque un péptido se absorba por vía oral, por tanto no podíamos pensar que de entrada tuviera un éxito sin precedentes, pero los ensayos no se ha hecho head to head, pero no es superior a la subcutánea. Pero la noticia de la semana pasada me ha hecho reconsiderarlo o revisitarlo, ¿no? Realmente, los Pioneer estaban hechos con todas las gamas con resultados muy interesantes y la limitación quizá era la prescripción por la mañana, ayunas, medio vaso de agua, con pacientes que a veces son polimedicados, pues esto no es fácil, ¿no? Pero quizá en la práctica clínica había unos resultados algo menores que los de ensayo clínico, ¿no? Pero bueno, esto no hay estudios de vida real, pero el bombazo de la semana pasada con 50 miligramos y 18% de pérdida de peso es brutal.
Bueno, José Luis, te dejo a ti, que seguro que estás... No, ansioso, ¿no? No, yo tengo dos cuestiones o dos aspectos para la reflexión para el doctor Goday. Uno que va en torno a supuestas debilidades de las terapias avanzadas, agonistas duales, triagonistas, tratamiento de la obesidad, y qué tan eficaces van a ser. Veremos con el tiempo cuestiones de seguridad. Uno que podría ser una debilidad y otra que podría ser una fortaleza, ¿no? Respecto a la debilidad sería: vamos a ir a descensos muy acusados, por encima de 10-15% de peso corporal. Con ello, y en determinados individuos, es posible también la pérdida de masa muscular, la sarcopenia. En ese sentido, ¿alguna recomendación respecto a monitorización? ¿Algún planteamiento? Esa sería en cuanto a la debilidad. Y en cuanto a la fortaleza, estamos ahí los clínicos, por supuesto mucho más los endocrinos que estáis en el tema de la obesidad, con el lastre de la cirugía bariátrica y la soberbia de los cirujanos respecto a nosotros curamos la diabetes. Lo cierto es que una de las limitaciones a muy largo plazo, dependiendo de la técnica, es la ganancia ponderal, ¿no? Y yo tengo un amigo que es médico y además es un sabio, y esto es una verdad, es un diabético, esta persona con diabetes y obesidad mórbida, y ha sido sometido hace años a una cirugía bariátrica y ha ganado peso en los últimos años. Y entonces su reflexión es: sí, me han hecho cirugía bariátrica, pero no me han operado el cerebro, ¿no? Entonces, habida cuenta de que estos fármacos actúan también a nivel central sobre la saciedad y tal, ¿podemos esperar a largo plazo una persistencia, una eficacia sostenida mejor que la cirugía bariátrica? Debilidad, fortaleza, doctor Goday. No está mal, ¿eh? La primera es muy importante. Y retomando lo de que no se pueden perder cambios de estilo de vida. Cuando ha habido el boom de semaglutida y que el Elon Musk se había inyectado semaglutida y se ha acabado el stock en Estados Unidos y tal y cual, hubo un endocrino americano y dijo: no, esto es terrible porque he visto sarcopenia es terrible. Siempre se le pierde mucho peso. El peso perdido por disminución de ingesta o para malabsorción en cirugía bariátrica va acompañado de pérdida de todos los componentes y por tanto también de masa ósea y masa muscular. Por tanto, el medicamento nos puede ayudar a perder peso, pero si no lo añadimos a un programa de ejercicio físico, y nos cuesta saber prescribir ejercicio físico, nos cuesta porque no nos lo han enseñado en la escuela de medicina, habrá sarcopenia. Por tanto, si el estilo de vida tiene una importancia aquí, es para el estilo de vida en actividad física y combinada, no os lo voy a explicar a vosotros, fuerza con aeróbico y tal. Será fundamental para que no encontremos los problemas derivados de la sarcopenia en los años posteriores. Y respecto a la segunda, estamos en una enfermedad crónica y por tanto, si bajamos la guardia, la enfermedad recidivará. Y recidiva después de cirugía bariátrica y recidiva si después de la pérdida de peso retiramos el fármaco. Y cuando quiero provocar, pongo 5 circunstancias: a un hipertenso con 3 fármacos, está normotenso, y en la consulta le sacaremos los fármacos, y a un obeso sí se lo sacamos, cuando ha perdido peso sí, a un obeso sí que se lo sacamos. Por tanto, esto va a ser un tratamiento crónico, probablemente nos tendremos que acostumbrar a convivir, combinar diferentes estrategias terapéuticas, tanto cirugía como fármacos en diferentes fases, como ha explicado María, que hacemos en la nefropatía. Hay una pregunta que yo creo que ha llegado a última hora y le preguntaba al doctor Goday qué opina sobre la posible consideración de la obesidad abdominal, perímetro abdominal, como factor de riesgo para evaluar el riesgo vascular, ¿no? Yo creo que podría contestar a cualquiera de nosotros, pero yo creo que es fundamental que leamos o midamos el perímetro abdominal, ¿no? Sin lugar a dudas, porque si estamos hablando de sarcopenia, obesidad sarcopénica, estas obesidades ¿no? se caracterizan por básicamente cintura, y en cambio IMCs que pueden ser cercanos a la normalidad. Desafortunadamente medimos poco cintura. Por ejemplo, en el estudio que hemos publicado hace 3 semanas, un mes, que os he enseñado de diabetes tipo 1, no pudimos acceder en un porcentaje importante de personas a la cintura para ver obesidad abdominal, porque ¿no? Pese al excelente nivel de registro de nuestros datos, cintura encuentras pocas automáticamente. Una pena, es una pena. Y disculpad,
Perdonad, una pregunta, es que yo quería aprovechar y hacerle una pregunta también al doctor Goday. Bueno, mi pregunta va un poco en relación a la anterior que le habían hecho. Es un paciente, por ejemplo, un paciente con obesidad y no diabetes, que consigue una pérdida de peso sustancial e importante, con sema, inyectable en este caso, y que realmente llega a un peso objetivo, que está haciendo ejercicio, que hace cambios, ¿no? Cambios dieta, realmente no la suspendería en ese caso, la mantendríamos durante cuánto tiempo o realmente la mantendría durante mucho tiempo como para intentar asegurar que estos cambios de estilo de vida, ¿no?, se han perpetuado en el paciente. No sé cómo lo haría. Es la pregunta del millón, María. Tenemos una enfermedad crónica que está muy modulada por factores ambientales y por tanto en estresantes externos empeora y con situaciones de mucho confort mejora, pero una persona que ha bajado peso, si mantiene peso, igual que si mantiene la función renal tu paciente, ¿no? Con el filtrado que tenía es un éxito, pues mantener peso es un éxito. Por tanto, lo hemos aprendido con la no financiación de estos fármacos, y es que las personas titulan a la baja para que el fármaco dure más tiempo, y algunos realmente hay pacientes que cuando se retira el fármaco la enfermedad rebrota. Otras personas que tuvieron un aumento de peso en una situación puntual, ¿no?, perimenopausia, problema mental, estresante externo, que esto puede ayudarles a bajar peso, a colocarlos en otro escalón que permite más actividad física, no tienen vergüenza para ir al gimnasio o para salir, etcétera, etcétera, y los has colocado en otra categoría. Y en bariátrica también los vemos. Hay personas que son otras personas que te piden un certificado porque quieren ser azafatas o azafatos de vuelo después de la bariátrica, ¿no?, y han cambiado su nivel de vida. Y otras personas que realmente a los 2 años piden una segunda intervención. Por tanto, es una enfermedad crónica que va a tener un comportamiento, una evolución diferente de unas personas a otras. Por tanto, todas estas herramientas terapéuticas tenemos que aprender a manejarlas de forma combinada, creo yo. Claro, sí, muchas gracias. Muy bien. A ti. María, yo tengo una pregunta para María, ataco yo. Perfecto. Estamos fuera de tiempo. Pero yo os quería decir doctor Goday, yo quería decir una cosa que creo que no hemos dicho, que estos seminarios web están patrocinados por la propia sabiduría de los ponentes y del moderador, que aquí no hay ni trampa ni cartón, o sea, aquí no hay ninguna sponsorización. Creo que quede claro esto, ¿vale? Muy bien. En mi exposición yo creo que también ha quedado claro, que explicaba las Oye, María, y yo he leído que incluso mejora la anemia de la enfermedad crónica. Exacto, sí. Esto me ha dejado patidifuso. Es increíble, sí. Es verdad que todavía hay estudios, o sea, se está intentando estudiar un poco más al respecto, porque al principio lo que decían es que como tienen un efecto diurético, pues que no estuvieran un poco más hemoconcentrados los pacientes, pero realmente los valores de albúmina plasmática no cambian. Entonces, lo que sí que parece es que hay la vía de la inflamación a nivel del riñón mejora, y que realmente pues es esto, no es el tratamiento de la anemia en el paciente con enfermedad renal, pero sí que mejoran el control de la anemia y mejoran, reducen la necesidad de EPO en muchos casos. Sí. Realmente, ya digo, es que son fármacos que, alucino. Realmente son... Nosotros no queremos quitarlos, de hecho, nosotros estamos intentando, mantenerlos en pacientes en diálisis, ¿no? Yo me encargo de la parte de diálisis peritoneal, que mantienen diuresis residual, y al final yo les mantengo el IECA o el ARA2 por el riesgo cardiovascular y por el control tensional. Pues, evidentemente, siendo consciente de que no se lo voy a mantener para un control glucémico cuando el paciente está en diálisis, pero si mantiene diuresis y tiene un potencial efecto que todavía no es, ¿no?, sobre tanto el estado inflamatorio como el riesgo cardiovascular del paciente, pues evidentemente hacen falta estudios, ¿no? Pero es un fármaco que te da pereza quitar. Yo siempre lo digo, para mí es un poco eso, ¿no? Porque al final piensas en los beneficios y sí. Doctor Díaz, nos van a reñir, ¿no? Nada, jefe, cierras, ¿eh? ¿Te parece? Yo creo que y no hemos llegado a la excelencia, que entre los ponentes se hagan preguntas ya esto es maravilloso. Yo simplemente deciros que nos hemos pasado 5 minutos, no sé si Zoom, que es la aplicación que utilizamos, nos va a reñir o Carmen nos va a reñir, pero yo agradeceros de forma extraordinaria tanto al comoderador o moderador, al doctor Díaz, al doctor Goday y a la doctora Quero,
vuestras excelentes presentaciones, vuestras excelentes preguntas y respuestas, y yo me quedaría aquí pues infinito, pero no puede ser. O sea, el año que viene esperamos volveros a ver. Un abrazo a todos.